Si quieren, mientras tanto les cuento algo de conservación y restauración. Sería interesante, ¿eh? Y del sitio, ¿no? Hasta que entren algunas personas. Nosotros con Ulises trabajamos en la Universidad del Museo Social Argentino, con alumnos de conservación y restauración de primer año. Entonces, a través de este convenio que se hizo con el País Vasco, ¿no? Y la universidad, se trabajó en este sitio que ustedes ya conocen, y tuvimos la oportunidad también de llevar algunos alumnos para hacer prácticas profesionales con material real, ¿no es cierto? Porque en la universidad trabajamos con facsímiles, y en este caso, bueno, para ellos fue una experiencia muy positiva porque pudieron trabajar en el campo, ¿no? Que no siempre se da esta oportunidad, porque hay condiciones medioambientales diferentes, ¿no? Y los hallazgos siempre son diversos y hay que hacer una evaluación de cómo salen esos materiales. Y también después esos materiales pudieron ser tratados en el laboratorio. Nosotros para eso llevamos el material al Centro de Arqueología Urbana de la UBA, que está en Ciudad Universitaria, y ahí bueno, se van trabajando los materiales con metodologías específicas para conservar específicamente, lo más importante en arqueología, ¿no? Es conservar la información, ¿no? Porque la información es lo que nos permite reconstruir el pasado del lugar. Para eso, claro, para conservar la información tenemos que conservar la materialidad, ¿no? Pero digamos que el objetivo principal es conservar la información del contexto, es decir, de dónde salió ese fragmento para que los arqueólogos puedan hacer una interpretación y una reconstrucción de los datos, ¿no? Para generar información. Y bueno, entonces digamos que fue una experiencia muy positiva, ¿no? Porque digamos, por la parte didáctica para generar nuevos recursos humanos, ¿no? Y trabajar en un sitio arqueológico real de nuestra ciudad. Eso, quería preguntar, o sea, ¿cómo toman esa data, ¿no? ¿Cómo la registran cuando están en el lugar para tomar, digamos, el contexto del lugar donde es hallado? ¿Cómo son esos registros? ¿Cómo los realizan? Ahí tiene que hablar Ulises porque ese es el registro arqueológico. Pero en cuanto a la conservación, que vos me decís, bueno, estar claro. En el lugar... Sí, bueno, no, con respecto a la conservación, nosotros lo que tenemos que hacer es conservar esa información que los arqueólogos tienen en una primera instancia. Por ejemplo, dicen, es el sitio La Noria, el sector, no sé, al lado del muro tal, cuadrícula tal, esto se encontró a menos 30 centímetros con respecto al nivel original, ¿no? Entonces, esa información es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, disculpen este ruidito, no es lo mismo un objeto que no tiene esa información que un objeto que la tiene, o sea, nos habla de otra manera. No es lo mismo ese objeto encontrado en la noria a 30 centímetros debajo del nivel del suelo que un objeto que podemos igual encontrar en la esquina de nuestra casa. No, nada que ver, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esa información contextual, esa etiquetita que nosotros ponemos con toda esa información, es la que también cuando hacemos los trabajos de conservación y restauración tenemos que cuidar. Es importante que la llevemos, esa información, hasta que esté en el depósito o en una exhibición, pero nunca perderla, ese registro, nunca perderlo. Y otra cosa también muy importante, que todo lo que nosotros hacemos a nivel conservación y restauración tiene que estar registrado también, es decir, qué metodología usamos, qué materiales, cómo los colocamos,
la foto antes del tratamiento, después del tratamiento. O sea, para que sea una actividad científica, tiene que estar todo registrado, así más adelante, futuros profesionales o la persona que quiera acceder a esa información, la tenga y sepa, pero ¿qué le pusieron a esta cerámica para pegarla? ¿Cómo limpiaron este vidrio? Entonces, eso si no se registra, queda en el éter, ¿no? Y ustedes saben que todo lo que no está registrado no existe. No existe, lamentablemente, ¿no? Eso lo saben bien los abogados, ¿no? Que con todas sus... Pero para nosotros es lo mismo, o sea, la diferencia entre un restaurador amateur, por decirlo de una forma, que es muy bienvenido, no significa que no sirva su trabajo, y un restaurador profesional es que nosotros, bueno, estudiamos y registramos todo y trabajamos con materiales específicos que no hacen daño al material arqueológico. Claro. Y bueno, todas esas cosas bueno, es nuestro trabajo. Bueno, te agradecemos y creo que es muy interesante porque eso también tiene que ver a la concientización. Pero si te parece, Ulises, podríamos dar comienzo, ya después si se van agregando, igual está todo grabado. Perfecto. Así que bueno, damos comienzo formal. Muchos deben ya conocer al doctor Ulises Adrián Camino, porque bueno, él además de haber hecho los hallazgos, se encarga de que estos no queden olvidados, que no quede en una historia, en un cajón, como ha sucedido con la historia que Rusconi de alguna manera pudo descubrir. Y tiene también la particularidad de ser un vecino de Flores, y desde ese lugar a veces nosotros contamos la historia de por qué se interesó por esto. ¿Por qué te interesaste, doctor Ulises Camino, en volver a buscar estos hallazgos? Bueno, primero, antes que nada, gracias, agradezco la oportunidad, Beatriz, de nuevo para poder dar esta charla y que se conozca, como vos decís, que se difunda, porque es la única forma que se pueda proteger también el hallazgo a partir del conocimiento, porque si no los vecinos y vecinas de nuestra ciudad no son conscientes de este hallazgo y probablemente se pueda perder. Mirá, sí, la realidad es que yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el partido de San José de Flores, y allá por el año 2010 yo decía, falta una pata acá, digamos, de toda esta historia del partido, que sería interesante ver el mundo prehispánico, o sea, qué pasaba con estas tierras en la época prehispánica. Y entonces había un dato histórico, que era el hallazgo que había hecho Carlos Rusconi en el año 26, en Villalugano, que él dice Villalugano, después lo llama Villarrichuelo, como realmente es el lugar del barrio, bueno. Y que era el partido de San José de Flores. Eso era parte del partido de San José de Flores hasta el momento de la federalización en 1888, ¿no? Que pasa el partido de San José de Flores a ser parte de la capital federal. Y entonces, bueno, era el único rasgo que había, que tampoco era algo certero, porque cuando excavó Carlos Rusconi no había técnicas de carbono 14, tampoco las técnicas de excavación, si bien eran buenas en cuanto a la definición de la estratigrafía, tampoco era algo seguro, los fechados, y aparte eran bastante confusos en cuanto al contexto de hallazgo, como ahora vamos a ver. Pero bueno, era una posibilidad. Entonces yo en mi tesis doctoral traté de postular una ubicación posible a partir de los viejos planos que había hecho Rusconi y la cartografía antigua que había a predisposición, y suponiéndolo en aquel momento, en el año 2010, recién se estaba empezando con los sistemas de información geográfico, que hoy es mucho más avanzado y que tenemos hasta el Street View, el Google Earth, que se basa en eso, de acceso cotidiano, ¿no? En un celular. En ese momento todavía no era así. Poder superponer cartografía y
predecir la posibilidad de hallazgo donde podía llegar a estar. Bueno, en el 2011 hicimos una pequeña prospección en el área, en el Parque Rivera Sur, viendo que había un relicto del riachuelo y pudimos hallar un resto cerámico a la vera del riachuelo que tenía condiciones como para decir que era factible confección prehispánica, pero nada más, tampoco podemos asegurarlo porque era la técnica, digamos, sin usar torno, que es la técnica que se utilizaba prehispánicamente en el continente americano, con la técnica de chorizo, pero no podemos decir que era fehacientemente prehispánico porque podía ser algo producido posteriormente. Pero bueno, daba indicios importantes y quedó marcado así en la tesis doctoral que se defendió en el año 2012 y en el libro posterior que salió publicado. De ahí, digamos, quedó marcado y a partir del año 2013 hicimos algunas prospecciones más y aprovechamos que había un árbol que se había volteado y que había dejado sus raíces expuestas en lo que estaba bajo la superficie y ahí encontramos más restos cerámicos que estaban indicando esta afiliación prehispánica, pero muy probablemente. Pero bueno, faltaban fondos para poder hacer un trabajo a gran escala, a gran excavación y en el 2014 el doctor Daniel Javelson, director del Centro de Arqueología Urbana, que era mi director en el postdoctorado y doctorado del CONICET, ve la posibilidad de que la gente del País Vasco, con Agustín Azcárate, pudiera incorporar bueno, fondos y también posibilidades de ser fechados, que es lo que se hicieron, y estudios. Y para eso, bueno, se firmó un convenio con la Cátedra de Conservación del Patrimonio Arqueológico de la UNSA, que dirige Patricia Frasi, la licenciada Patricia Frasi, que está acá presente, que hoy estuvo conversando un poquito previamente a la apertura oficial, digamos, del evento. Y la cátedra que dirigía Agustín Azcárate en la Universidad del País Vasco, que es patrimonio, no es conservación, es patrimonio arqueológico de la UNESCO, o algo, exactamente el nombre no me lo acuerdo, pero bueno, es con la que se firmó el convenio en el 2014 y se iniciaron las excavaciones sistemáticas, firmado por Agustín Azcárate y Patricia Frasi, con la UNSA, que ya había un convenio marco previo entre la UNSA y la Universidad del País Vasco que posibilitó acelerar las cosas. Bueno, en el 2014, para hacerla corta, empezamos los trabajos sistemáticos, justamente en el lugar número 1, que era el lugar donde había salido las cerámicas con el árbol caído. Se inició la excavación y dio hallazgo positivo, una capa estratigráfica bien conservada. Y más allá que se hicieron sondeos en otras áreas y zonas también del autódromo, ese sondeo 1 fue el que mejor dio y se amplió y se siguió ampliando en sucesivas campañas hasta el 2018. Y lo que vamos a hablar hoy un poco es esas sucesivas campañas de los hallazgos que se fueron dando. Así que voy a compartir un PowerPoint, si te parece, Beatriz. Me parece bárbaro. Bueno, ingresó Julio Daniel Nardini, que es quien va a ser el siguiente expositor, y lo hemos incorporado aquí y ahora vamos a dar aviso a través del Meet para no tener que detenernos en la exposición de Ulises y para poder integrar ambas exposiciones. Gracias. Bienvenido. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como antecedentes, como muy bien hoy decía Patricia y Beatriz, tenemos el antecedente de Carlos Rusconi, que era el que había encontrado en el año 26, aunque su publicación sale en Gaea en el año 28, 2 años después. Bueno, acá hacía dos descripciones de dos paraderos, un paradero indígena, que él lo pone como muy antiguo porque lo encuentra bajo una capa de ostreas, y un fogón número 2,
que en ese momento él lo define como, bueno, como que no era del todo prehispánico porque él era un paleontólogo y distingue muy bien eso, que había animales que eran posconquista, que había restos de caballo y de vaca, y que por lo tanto no podían ser prehispánicos. Entre los hallazgos de Rusconi, bueno, encontrado muchas cerámicas, algunas cerámicas corrugadas como estas de hoy podríamos decir estilo guaraníticas, restos, algunas puntas de proyectil, y también encontró estas pipas, y miren bien las imágenes, estas pipas que él pensaban que eran prehispánicas, pero hoy sabemos, y aparte de un estudio que hizo el doctor Daniel Javelson, que lo presentó en el 2015, que estas pipas son de origen afro. ¿Mm? Son de origen afro, mírenla bien, recuerden esa imagen, y acá la podemos comparar con una que fue encontrada en Cayastá, en Santa Fe la Antigua, y que fue presentada en el trabajo de Daniel Javelson también en GAEA en el año 2015, donde, bueno, obviamente este tipo de iconografía se ve con esta B y estas, digamos, estas espigas, estas plantas, se repiten como 4 veces en la forma del hornillo, y es obviamente un antecedente, es igual, es idéntica a la encontrada por Carlo Rusconi en el año 26. Como les decía, hay varias de estas con estas mismas iconografía en Santa Fe la Vieja, y lo que dice Daniel Javelson, y también antes lo había nombrado Cornejo y Ceruti, es que esto en realidad era un correlato con la tradición vudú, que se enraiza en la diáspora africana en América, del Papa Legba y sus seguidores y los cultos asociados. Esas imágenes. Acá vemos otra imagen de otra pipa también de Santa Fe. Santa Fe, la primera Santa Fe, ¿no? Hoy en Cayastá, el parque arqueológico. También lo mismo, ¿no? Esto la derecha, las ramas, las plumas, y los puntos y estrellas, o sea, otra vez esta posición y esta relación bien que tiene que ver con el mundo afro en la diáspora. Entonces tenemos un fechado, si pensamos que Cayastá tiene un fechado bien acotado, que va del 1573 al 1650, nos tenemos que pensar que es de estos primeros momentos bien tempranos de Buenos Aires, ¿no? de la segunda fundación, y que estaba en un lugar muy alejado, ¿no? En terrenos bien distantes de la traza de la ciudad de Isuegia, ¿no? A la orilla del riachuelo, en uno de los caminos de entrada y salida a este poblado, ¿no? Porque ni siquiera podemos llamarlo ciudad. Lo cual está súper interesante y nos muestra esta diáspora africana, que son también hoy un componente olvidado de nuestra sociedad, ¿no? También es muy olvidado, quizás a veces está más olvidado que los pueblos originarios, que son parte también de la sociedad actual, ¿no? Y que mucha gente tiene sus antecesores, sus ancestros africanos y no lo saben. Aparte de un blanqueamiento, ¿no? Todo esto no es que es casual, sino que hubo una política de Estado de varios siglos que generó lo que hoy todo el mundo piensa, ¿no? Como Buenos Aires, la París de Sudamérica, vino todo de los barcos, somos totalmente europeos, y bueno, nos olvidamos de estos grupos también, ¿no? De los afros que no quisieron venir a este continente, que vinieron obligados, vinieron a trabajar como esclavos, y de los pueblos originarios. Hay, a partir de mis investigaciones que había hecho antes, que está mi tesis doctoral, hay en los viejos censos de campaña, en estas áreas, había varios hornos de ladrillos y tejas, porque en las cercanías
del riachuelo se podía obtener fácil el barro para confeccionar los ladrillos y las tejas, y a su vez la leña que había de la tala, ¿no? Que era la leña principal, y por eso también había ubicación de hornos de ladrillo que aparecen en esos censos. Y en esos censos ahí tenemos poblaciones que dice de indios misioneros, o sea, guaraníticos que traían de las misiones, y de esclavos, también un porcentaje importante de esclavos, entre un 10 y un 20% de la mano de obra eran esclavos, más también un 50% de estos pueblos originarios traídos desde las misiones, y después había gente que era criados, conchavados, que eran criollos, pero que tampoco eran tan libres, ¿no? No era una mano de obra tan libre. Bueno, una sociedad bastante estratificada, esa colonial, y que poco se conoce, pero que probablemente también estos grupos afro también encontrarían la forma, si bien no se generaron quilombos o palenque, como lo llaman en otras zonas americanas, donde cuando se escapaban los grupos afro y se podían mantener aislados, digamos, escapados y aislados de esta sociedad colonial, probablemente tenían momentos de poder aislarse y hacer sus ritos, y quizás nos encontremos frente a eso que encontró Rusconi. Lo cierto, y que también quiero que quede claro, es que esas pipas y esos hallazgos que hizo Rusconi, que están perdidos, no han sido hallados, no están ni en el Museo Rivadavia, que es el primer lugar donde lo llevó, ni el Museo Etnográfico, donde deberían haber ido a parar, ni siquiera en Mendoza, donde él después realizó su resto de la carrera a partir de 1930, cuando lo echaron con el golpe de Estado a Irigoyen. Lo cierto es que no está más esa colección, no la podemos ver solo a través de su descripción, y tampoco nosotros hallamos ningún resto afro en lo que voy a contar ahora, o sea, pero me vale la pena contarlo, es a partir de los restos que encontró Rusconi, a partir de lo que él describe y sus fotos. No, lamentablemente no hay más nada. En las cartografías más antiguas que tenemos, las cartografías de 1868, este lugar estaba una suerte de chacra que era Santa Clara, y se veía ya el paso de la Noria, que era un paso donde se podía vadear el río, pasar ganado y ganado en pie, sin necesidad de ningún puente, porque la tierra, la tosca, digamos, la tosca, que no es una piedra, pero es una tierra muy densa, es un loess que tiene que ver con la glaciación y que es muy compacto. En ese lugar está más alto y podían vadearse el río sin necesidad de un puente. Después, en esa misma área se construyó el puente de la Noria. Bueno, dicho esto, con esta cartografía antigua, justo una cartografía de 1930, en el momento donde se estaba rectificando, se había comenzado a rectificar el riachuelo, y que cambió definitivamente el área donde había trabajado 4 años antes Rusconi. Pero nos ayuda justamente esta cartografía, donde vemos el riachuelo, cómo era su meandro original, la rectificación actual, dónde estaban ubicados esos paraderos, el 2 y el 1, en la zona actual, donde está ubicado el puente de la Noria original, la avenida La Noria, que también desapareció, cómo este era un promontorio natural alto que dominaba todos los bañados del riachuelo, que también eran llamados o conocidos como Bajo Flores o Bañados de Flores, y un lugar ideal, entonces, por estar al lado del río, por poder cruzar el río, un lugar estratégico, prehispánico y posthispánico, y eso lo genera un lugar de alta, probablemente de alta ocupación a lo largo de la historia humana, digamos, de ocupación del continente americano. Probablemente sea una zona, por eso, que tengan ocupaciones y reocupaciones constantes, y que a estos sitios que encontró Rusconi nosotros no los pudimos rehallar, probablemente hayan sido destruidos, pero encontramos otro sitio, y probablemente haya otro sitio aún esperando en algún lugar de aquí que nosotros no lo hemos podido hallar, y otros también han sido destruidos. Pero
probablemente por esta ubicación estratégica, sea un lugar de alta ocupación en esa zona. ¿No es cierto que nosotros encontramos en este lugar, el 3, el sitio que dimos a llamar La Noria? Que no es ni este sitio donde apareció la cerámica, las pipas con reminiscencias afro, ni lo que Rusconi llamó como un sitio prehispánico y muy antiguo, le da un fechado anterior al ingreso marino, o sea, 5.000 años. Sería una cerámica de la más vieja de América, pero bueno, no lo es. Era un error. Estaba reposicionado seguramente las ostreas. De hecho, nosotros también encontramos ostreas acá, pero que se notan el rodado, están rodadas y que son reposicionadas luego por el río, que taparon el sitio cerámico, pero que son, o sea, que son un suceso posterior. El mío se encuentra abajo de las gradas del talud y se encuentra tanto del lado del autódromo como en el Parque Riviera Sur, el sitio que nos encontramos. En realidad acá vemos un poquito superpuesto la vieja cartografía, la actualidad, la cantidad de sondeos en verde que se han realizado desde el 2014 hasta la actualidad, y que en el lugar que mayor densidad artefactual hay, se decidió encarar esta excavación. Aparte de mayor densidad artefactual, mejor estratigrafía, porque acá en el autódromo encontramos restos, hay restos de cerámicas probablemente prehispánicas, también mayólicas, europeas, pero en ninguna bien estratos bien marcados, sino que en un gran palincesto producto probablemente de las obras de realización del autódromo que emparejaron todas esas zonas y mezcló todos los hallazgos. Acá después hay otros lugares donde había estratigrafía bien marcada y algún resto cerámico, pero con muy baja densidad, con lo cual podemos, no sé, abriendo 10 metros cuadrados podemos encontrar 5 fragmentos cerámicos, lo cual esa falta de densidad no vale la pena hacer una gran excavación. Entonces, en este lugar que debemos denominar el sitio La Noria, se iniciaron las excavaciones constantes. Este es el hallazgo número 1, donde se comenzó, como yo decía, el sondeo número 1. Y acá ese estrato bien negro, esa superficie ahí bien marcada, es el sitio bien arqueológico. Acá vemos en la actualidad el relito Riachuelo, que aún está ahí, que también, como decía Beatriz, está dentro de un proyecto de mecenazgo que se ganó con la cooperativa Arqueocop, de la cual yo era presidente, en la actualidad es presidente Javier Anela, pero que seguimos trabajando para una cartel. Se ganó, pero todavía no han liberado los fondos para hacer una cartelería y poner en valor y conocer el sitio prehispánico, y también un mural por artistas de barro local, un mural cerámico, y también indicar el tema del río. En una fotografía aérea del año 28 podemos ver el sitio, el lugar donde excavó Rusconi, que es donde encontró las pipas, al lado de la calle Tellier y el ingreso de la avenida La Noria, el río Riachuelo Matanzas, el puente La Noria y las barrancas. Por eso vemos acá como desfilado las barrancas, porque como este terreno es más alto, esas barrancas, y la ubicación del sitio arqueológico La Noria, que hallamos nosotros, que está justo abajo de las barrancas, justo ahí. O sea que después es un lugar justo donde acá vemos con las cotas de altura, un lugar donde va descendiendo abruptamente las cotas de altura y que podía sufrir algunas inundaciones en alguna época del año. Esto justamente la planimetría, acá estaría la rectificación del riachuelo, y este es el riachuelo, el meandro original y sus ingresos. Acá vemos, si pasamos las cotas de altura, cómo estarían ubicadas hoy dentro del autódromo y el Parque Riviera Sur, y como les decía, justo acá en las bajadas
de la noria. También vale decir ahora que estas marcas que acá ven hallazgo superficial, son hallazgos que Rusconi también marcó en sus textos originales, que decía que había encontrado en superficie también restos de cerámica prehispánica y algunas bolas de boleadora, y son estas áreas que había encontrado, que claro, eran en el año 26, o sea, hace casi 100 años, o 190, o 95 años exactamente, eran un área mucho más agreste. Obviamente que hoy, con el movimiento, como yo dije, después ya la misma construcción del autódromo, el impacto y el movimiento fue mayor. Bueno, acá vemos ejemplos de los trabajos de campo, de las excavaciones, cómo se llevan adelante, de los distintos momentos, de la limpieza, justamente del estrato donde aparecen los restos. Acá vemos también un momento de flotación, que se hicieron flotación. Flotación de sedimentos es un porcentaje, digamos, de la tierra que se va extrayendo, que se va guardando en baldes. Aparte de hacerle zaranda, alguna parte se guarda, un 10%, para hacer una flotación. Esto es, se mete la tierra, se la tira en un bidón con agua, se la mezcla y flotan. Hay varios elementos que flotan, los naturales, sobre todo restos de espículas vegetales, microvertebrados, restos de insectos, carbones, y eso con una pequeña malla que ustedes ven acá se extrae y se rescata. Y con eso se puede hacer un estudio para poder determinar cómo era el ambiente del momento. Acá la zaranda no se podía hacer en seco, esta la zaranda que se le hacía a todos los baldes, había que hacerla en agua porque el sedimento es muy húmedo, ustedes saben cómo es acá la ciudad de Buenos Aires, y la Tierra Negra es altamente húmeda, y con lo cual si en seco no se puede zarandear nada porque no se puede separar los artefactos, o sea, los restos de cerámica, pequeños líticos, y se hacía con agua para poder separar los restos. Acá vemos el geólogo José Luis Cavalotto, que tomaba muestras de la cimentación y cimentología de cada uno de los... Por favor, cerrar los de micrófonos la excavación para poder... Cerrar los micrófonos. Para poder también describir qué eran los procesos geomorfológicos de generación del sitio, ¿no? También acá la toma de muestras de cada uno de los estratos. Como ustedes ven, el estrato más nuevo tenemos caños, que tiene que ver con la construcción del autódromo en los años 50, pero de acá para abajo tenemos toda una estratigrafía natural que fue ocultando el sitio. Las distintas excavaciones según las fechas, como yo les decía. Esto que vemos acá es el muro que divide el Parque Riviera Sur del lado del autódromo, pero el sitio obviamente está dentro de los dos lugares, ya que en esa época, cuando se generó, es muy anterior a la excavación. Bueno, el proceso, como verán, es muy lento. Tiene todo un proceso primero de búsqueda, de bibliografía, después de excavación. Cada campaña con los conservadores restauradores en el campo, después en la estabilización en laboratorio, después el análisis. En este caso vemos a José Luis Olnaun, el doctor José Luis Olnaun del País Vasco, analizando las cerámicas ya estabilizadas. Se separan los materiales también, según, como dijo Patricia, con sus rótulos, según nivel estratigráfico, según ubicación, según material, según fecha. También las fechas son importantes. Y, como les decía, se realizaron 5 fechados en la cerámica directamente, que eso es una técnica de termoluminiscencia que no se hace en nuestro país. Y en Latinoamérica solo se hace en Chile y tampoco es muy fehaciente, y está muy desarrollado igualmente en Europa, que consiste en el fechado de la cerámica por un método que la cerámica, cuando empieza a ser calentada a la temperatura que fue confeccionada, libera cierta cantidad de luz, y que está relacionado cuando fue la última vez que vio la luz la cerámica, cuando fue enterrada. Y para eso hay que calibrarlo con tierra que cubría la cerámica, porque hay
ciertas partículas atómicas que pueden modificar esta cantidad de rayos que libera. Por lo tanto hay que calibrarla. Pero bueno, dio muy bien, dio fechados con más o menos muy chiquitos, más o menos 56. En esta técnica se considera muy cerrado, muy acotado. Todas las cronologías muy parecidas, con lo cual es muy buena cronología. Y esto más o menos pasado años calendáricos, ustedes me dirán que números, porque esto es ante el presente siempre, pero hay que calibrarlo, da entre el 1190 y 1290 de nuestra era. Es fechado en años calendáricos. O sea, más o menos 300 años ante la llegada de cualquier europeo a estas tierras. Acá, como les decía, si vemos las excavaciones, distintas las cronologías, esto separa el autódromo del Parque Rivera Sur, como la pendiente va hacia el lado del riachuelo, como yo les marcaba, el tema de la barranca, y la estratigrafía, este estrato negro que se ve acá, junto con estas huellas de poste, son la marca del sitio arqueológico. Y cada uno de estos puntitos que vemos acá en este corte representa un hallazgo arqueológico. Como ven, la mayoría está en el medio de esa estratigrafía 3A, muy poquitos están en la parte como superior de contacto entre el 2A y 3A, y algunos en la parte inferior. Porque en realidad es esto, ¿no? En general, las estratigrafías son un promedio, y en general aparecen las cosas promediadas en el medio. Acá imaginándonos el momento de máxima crecida del riachuelo cronológicamente, que en el 15 de abril del año 45, donde se inundó todos los bañados del Flores, esta zona que era más alta, justamente esa punta, no se inundó, ¿no? Esto muestra la ubicación estratégica de este lugar. Bueno, y entre los resultados, yo les decía, también las huellas de poste son importantes, porque son estas huellas que muestran un poco la arquitectura prehispánica perenne que tienen los cazadores-recolectores, y que estas huellas no están generadas en un solo momento, sino que hay una reocupación del espacio. Por eso esos fechados también que marcan ese siglo de reocupación, siglo y un poquito más quizás, es una ocupación constante, abandono y reocupación del sitio, y por lo tanto estas huellas no son todas sincrónicas, producidas en un solo momento, sino que hay una diacronía, ¿no? Que es una película. Bueno, se pudo reconstruir las distintas formas de las cerámicas, dos tipos de cerámicas bien marcadas, las cerámicas más finas, unas cerámicas más gruesas, esto por los antiplásticos, que son fundamentalmente los antiplásticos que más tienen son tiestos molidos, esto es cerámica que se había confeccionado, rota a propósito, molida y vuelta a incluir en las pastas de las nuevas cerámicas. Las cerámicas más gruesas están más relacionadas para la cocción de alimentos contra el estrés térmico, porque hace más fuerte la cerámica el estrés térmico, y las más finas para servir, para contener líquidos, son mejores para eso. Algún tipo de decoración, con incisos, con banderitas. Las cerámicas son mayormente de cocción oxidante incompleta, por eso son color así, con color rojo o rojizo, pero también a veces tienen marrones, porque no llegó a entrar el oxígeno suficiente. Dentro de los materiales también tenemos un porcentaje muy menor de líticos, porque los artefactos líticos eran muy conservados, porque es una materia prima que no está presente. Ustedes saben que naturalmente en lo que hoy es la Ciudad de Buenos Aires no está presente este material, y tenía que ser traído o de la zona de Tandilia, o de Ventaña, aún más lejos, o de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Por ejemplo, la carniolita, esta caliza silicificada de color rojizo, color carne, se encuentra en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, en las zonas al lado del río Uruguay, cruzando el río del lado uruguayo, digamos, ¿no? Al lado de lo que es Entre Ríos, por ejemplo. Entonces, eso hacía que se sean altamente conservadas. Tenemos principalmente cuarcitas, pero bueno, también hay calcedonia, caliza silicificada,
algo de basalto y otros. Alguna punta de proyectil sin terminal. Esto es interesante porque lo que muestra es que había obtención de núcleos, quizás no muy grandes, que son los núcleos de la materia prima donde se talla, y se retallaban en el lugar, se tallaban de nuevo puntas que se intercambiaban de alguna forma, porque este tipo de puntas con este tipo de material, por ejemplo, se encuentran terminadas en la zona del Taica, del Paraná, el delta del Paraná, se encuentran completas, jamás se encuentra una preforma, que es esto. Con lo cual indica que es un lugar donde se trabajaba también esta materia prima. Y en cuanto que era la presa principal, digamos, no encontramos ningún rastro de pesca, esto es importante, por más allá que estuvieran en el río, este grupo, vuelvo a incidir, este grupo, y en este sitio arqueológico se encontró el sitio La Noria, que está con este fechado del 1190 al 1290, al 1300, no se pescó. Eran grupos que venían a cazar específicamente el venado de las pampas, que es lo que vemos acá, que debería haber mucha abundancia. El 85% de las presas halladas eran el venado de las pampas, y que venían a cazar seguramente, era muy abundante en los bañados, en la primavera, porque era un pastizal enorme, y se podía ver muy bien estas presas, y venían a cazar específicamente este venado en el lugar. Era la actividad principal que tenían. También aparece algo de venado de los pantanos, ciervo de los pantanos. El venado de las pampas era el que venían a cazar, algo más. Ciervo de los pantanos como algo oportunístico, que se aparecía, es el animal mamífero más grande que hay en el área, que los machos pueden pesar hasta 165 kilos. También algo de guanaco y algo del ñandú. Que esto está más relacionado probablemente con tanto el guanaco con el ñandú, con algo que se cazaba más en la pampa ondulada, no en el mismo sitio, por eso es muy menor, pero que lo traían consigo, como puede ser las falanges, tiene que ver con los tientos que se utilizaban para coser vestimentas o las mismas techumbres de las viviendas, y lo mismo que el tema del guanaco, poder trasladar el resto del cráneo que tiene mucha grasa, una buena reserva. Así que pueden ser parte de esto. También encontramos dos artefactos ornamentales muy, muy curiosos, que son un pendiente hecho en exoesqueleto de molusco, o sea, un bivalvo, y también un pendiente en confección de osteodermo fósil. El osteodermo fósil, los megaterios tenían, era un perezoso gigante, tenían en sus manos, digamos, no era cuero grueso, sino que tenía directamente en la dermis huesos, se generaba huesos, pero dérmicos. Bueno, esto es uno de ellos, y que lo utilizaron ya fósil para confeccionar un resto ornamental. Bueno, acá vemos detalle en microscopio de los surcos paralelos en el molusco, lo cual muestra esta confección adrede de este pendiente, ¿no? Bueno, también siempre todo el proyecto se basó mucho en esto de transferencia a la comunidad, inclusive cuando estábamos haciendo las excavaciones, montar gigantografías para que los visitantes al parque pudieran entender qué se estaba haciendo ahí, que conozcan, que nos parece fundamental de todo esto. Y bueno, acá un poco las instituciones participantes, como decía, que participaron en todos los procesos de esta excavación. Así que bueno, hasta acá mi presentación, y ahora quedo abierto a las preguntas. Bueno, acá aclaró Patricia, de Cátedra UNESCO, Territorio, Paisaje y Patrimonio de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitia. ¿Puede ser? ¿Está bien así dicho? Gracias, Patricia. Bueno, si quieren hacer preguntas, acá tenía levantadas las manos, si quieren, lo vamos a hacer ordenadamente. Ana María Brandone ya había levantado desde antes la mano. ¿Ya tenías preparada la pregunta o escuchaste? Perfecto. Entonces, desmuteate. Hola, y... ¿qué tal?
¿Qué ¿Cómo tal? Buenas estás, Ana tardes. No sé María? si me escuchan bien. Yo entré más Perfectamente. tarde a la charla, así que estoy un poco perdida de a qué parque se estaban refiriendo, que es un parque que está cerca del autódromo. Si me podían ubicar un poquito en la zona, estuve viendo por los mapas, pero bueno, estoy un poco alejada de ese lugar. Bueno, quería saber eso y también quería saber eh, cómo llegaron al descubrimiento, o sea, por excavaciones o porque ya venían haciendo un seguimiento de algún historiador de la zona o porque de casualidad en alguna obra vial encontraron restos y empezaron a ubicar hacer esas excavaciones. Te va a contestar Ulises, ¿verdad? Justamente en la primera parte de la charla, Ay, bueno, bueno, que disculpa. la tenemos grabada, pero brevemente La voy a Ulises te va a mirar, responder. bueno, no importa, Sí, gracias. igual brevemente te voy a responder, pero sí, no es que no se dijo, sino que, bueno, a veces se pierden cosas. Primero, gracias a Patricia por decir el nombre exacto de la cátedra de la UNESCO dirigida por el doctor Agustín Azcárate de la Universidad del País Vasco. Y después, sí, mirá, como comenté, en realidad para mi tesis doctoral, que era el partido San José de Flores, que sobre todo de arqueología histórica, de los hechos históricos, yo traté de ver qué antecedentes había prehispánicos y Carlos Rusconi trabajó en el año 26 en este área, digamos. Estaba perdida el área, no se sabía exactamente dónde era. Yo predije un par de puntos y ahí es que se fueron a hacer excavaciones sistemáticas y se pudo hallar este sitio, que no son exactamente los que describió Rusconi, sino que es un nuevo sitio. Por ser un lugar muy estratégico y es un lugar también único en toda la ciudad de Buenos Aires. Me faltó aclarar eso, ya que probamos. Es el único lugar fechado con fechamientos prehispánicos fehacientes de toda la capital federal. También porque la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires ha sido muy afectada por todo tipo de construcciones, inclusive lo que parece una plaza ya ha sido muy movido y removido y cambiado. Por lo tanto, tratar de encontrar un sitio así es casi improbable que se pueda suceder otro más. Por ahí en el mismo área, por eso yo lo di como una chance alta, puede ser altamente probable, porque hay muchas hectáreas ahí que hay segmentos que aún no han sido impactados por el hombre, pero realmente en el resto de la capital federal es poco probable. ¿Por qué? Son las características que tienen los sitios prehispánicos, son someros, que aparecen a 50 centímetros de profundidad, 60, incluso menos, 30 centímetros, con lo cual cualquier pequeña impacto en la superficie lo destruye, inclusive la agricultura intensiva. Así que poco probable que se puedan encontrar, digamos, con esta exactitud, con esta estratigrafía, porque se pueden encontrar restos aislados que hayan sido removidos, trabajados primero por la agricultura, después porque construyó alguien y movieron y encontraron una punta prehispánica, pero no vamos a poder fecharla, no vamos a poder darle este contexto, esta precisión, como dijo hoy Patricia, que las conservación y restauración que se generan en los restos arqueológicos es muy distinto que la que hace un restaurador conservador, por ejemplo, de arte, que trata de volver a la belleza original de la obra de arte. En cambio, en este caso es en realidad conservar toda la información que puede tener la pieza, porque nos habla de la gente que lo generó, de la sociedad que lo generó, y que es en esta estratigrafía, sí, nosotros podemos decir esto, no eran pescadores, hacían, venían a cazar el venado de las pampas, o sea, toda una forma, una teoría, una cosa que es distinto a encontrar un resto aislado, que no nos puede decir todo eso, ¿verdad? Entonces, no quitaría que en el resto de la ciudad se pueda encontrar algo aislado, pero nunca un sitio prehispánico completo. Es casi imposible, o sea, muy difícil. Y después este lugar es el Parque Rivera Sur, se encuentra justamente en lo que sería las márgenes del Riachuelo o la avenida 27 de Febrero con la avenida General Paz, ese ángulo sur, al lado de lo que
hoy se llama la avenida, el puente de la Noria está ubicado 500 metros río arriba de lo que era originalmente en la descripción que yo hice. Pero esa es la zona para que te ubiques. Bueno, muchas gracias, muy amable, No, ya voy de a ver nada. la otra parte. Quería aclararles que ya está en la sala Julio Nardini, que él es el siguiente expositor y que iba a abordar el tema de la legislación que fue integrándose a todo lo que es la legislación argentina para reconocer a los pueblos originarios en su identidad propia. Así que yo les pediría que si tienen algunas preguntas, las formulamos y las desarrollamos, pero teniendo en cuenta que hay otro orador. Sí, Lucas, por favor. Desmuteate. Sí, ahí está. Quizás también lo dijeron, en un momento tuve que salir a buscar a una de mis hijas que llegaba a la escuela, así que pido mil disculpas si está respondido. ¿Es la población esta cuyos restos están investigando la misma que se encuentra, por ejemplo, en los escritos de Schmidl acerca de los enfrentamientos que tuvieron con Pedro Mendoza y los primeros conquistadores? ¿Se puede hablar de una etnia similar? Bueno, muy buena tu pregunta. Mirá, nosotros arqueológicamente no podemos afirmar eso ni desmentirlo. Porque no podemos aseverarlo porque son grupos esos etnográficos que encontró Schmidl, ya al momento que lo encuentran los europeos y lo describen, ya pasa a ser etnográficos, que está en la descripción histórica, pero que suceden 300 años después de este sitio que estamos describiendo nosotros. Entonces, nosotros lo único que podemos decir que son grupos cazadores-recolectores, que sí tienen componentes similares a lo que encuentra Schmidl, obviamente, porque son cazadores-recolectores. También Schmidl habla de que le traían ciervos, lo alimentaban con ciervos. Bueno, acá encontramos ciervos, era la fauna que había. O sea, hay similitudes. También habla de una cerámica, de que le traen hervidos, pero también habla de pescados. Nosotros no encontramos nada de pescado. Entonces, también son grupos cazadores-recolectores que hace 300 años antes de la llegada de Schmidl, los grupos que estaban era una cultura que no les interesaba en ese momento la pesca, y por ahí lo que encuentra Schmidl es descendientes quizás de estos mismos grupos, pero que se relacionaron con otro y que también, aparte, empezaron a aprovechar un nuevo recurso litícola, la pesca. Y lo incorporaron y generaron una nueva relación cultural. Por ahí no, por ahí fueron reemplazados, pero no lo podemos asegurar, es imposible. O sea, nosotros podemos decir, sí comparte ciertas características, porque son grupos cazadores-recolectores con cerámicas. Eso genera ciertas particularidades lógicas de la sociedad que son compartidas. Pero también vemos rasgos distintos como este que te estoy diciendo. Schmidl claramente habla de que le traían pescado, nosotros acá no tenemos ningún resto de pescado. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia. Y otras sí son otras similitudes, sí. Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A mí me gustaría también, nosotros cuando estuvimos trabajando el tema de poner en valor el hallazgo arqueológico, que esa es una preocupación que tenemos desde la Junta de Estudios Históricos y que valoramos sobremanera todo el esfuerzo que ha tenido que hacer todo el equipo de Arqueocop y Ulises Camino para llegar a este punto. Se ha planteado este mismo interrogante respecto de personas que se autoperciben como descendientes de querandíes. Y de alguna manera que es un poco lo que podría ser el contenido de la similitud con las características de lo que Schmidl describe en su bibliografía. Nosotros lo que nos planteamos es que lo que las personas autoperciben son respetables, y por eso, bueno, nos importaba también traer a
a Julio Nardini, que él tuvo experiencias cercanas con distintos descendientes de distintas etnias de pueblos originarios de nuestro país. Lo que de alguna manera queremos rescatar, y un poco la propuesta en este Día de la Diversidad Cultural, es esto de abrirnos a descubrir lo que realmente tiene para decirnos estos hallazgos, resignificarlos en el presente, y también sumar a todos aquellos que quieran investigar, porque hay muchas de las cosas que dijo Ulises Camino, que está dicho desde la ciencia de la arqueología. Todavía desde la historia hay mucho por decir, pero hay mucho que trabajar, mucho que investigar. O sea, afirmar algo, de alguna manera, afirmarlo significa negar otra cosa, y nadie quiere ni afirmar ni negar nada. Nos gustaría, sí, que hubiera mucho interés en esto, que nos sumemos y que todos podamos seguir trabajando en conocer más lo que esta civilización, que estuvo 300 años antes que las civilizaciones de las cuales tenemos registro documentado, nos han dejado, nos han dicho, y eso nos parecía importante. Y también que un lugar tan olvidado como es dentro de la ciudad de Buenos Aires, el Parque Rivera Sur, que está en la parte más sur, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, se convierta ahora en un espacio donde podemos resimbolizar el patrimonio natural y el patrimonio histórico y cultural, también es un lindo desafío al que de alguna manera queremos todos sumarnos y contribuir, ¿no? Contribuir no desde una bandera, sino desde esa mente abierta que nos permite aprender más de las civilizaciones que nos antecedieron, ¿no? Que nos precedieron. Así que bueno, si les parece, le damos un aplauso al arqueólogo, al doctor Ulises Adrián Camino. No sé si una sola cosita quería agregar, no, muy mínima, que podemos relacionar con el sitio más cercano que hay, porque bueno, tampoco conocíamos de fronteras, es el sitio conocido como el Querandí o los Ombúes, que está en el kilómetro 12 de la autopista Richeri, frente a Ciudad Evita, que hoy están tierras tomadas y que corre grave peligro, probablemente ya se ha desaparecido gran parte, y que fue un trabajo también que también a principios del siglo XX lo trabajaron varios arqueólogos, después se volvió a trabajar en la década de los 80, y que tiene varias similitudes en los hallazgos con los nuestros. Igual nunca tuvo un fechado carbono 14, ni con esta tecnología, lamentablemente, ese sitio tampoco, pero que sí comparte varias similitudes. Y me faltó decir que por las similitudes con otros sitios de la provincia de Buenos Aires, que están más en la zona de Luján, de zonas como Ameguino, incluso más alejado, más Pampeano Central, que es lo que parece que se relaciona más este grupo. Estamos hablando con este tipo de tipología cerámica y la forma, un rango que va del año, en el Océano Tardío, que se llama, que va del año 1000 o 950 al 1400 más o menos. Varios sitios están puestos. O sea que ese tipo de fechados, que es el tema de la cerámica que aparece justo en el cero de nuestra era, hace 2000 años aparecerían las cerámicas en la región pampeana, antes no, también en la zona del Salado, pero quizás en esta zona llegó un poquito más tarde, con lo cual lo que quiero decir es, algo importante, pues con esto cierro, es que quizás hay sitios más antiguos, pero también son mucho más difíciles de detectar, porque un grupo que no eran ceramolíticos, que eran solo cazadores-recolectores que tenían líticos, y como tenían muy pocos líticos, lo conservaban todo hasta el final, deja menos rastros en la superficie y en los restos. Entonces es más difícil de detectar, deja menos cantidad de cosas, y estos sitios mucho más antiguos, no quiere decir que en el lugar no haya habido, pero son más difíciles. O sea, sitios anteriores al 1000 va a ser más difícil de encontrar. Y quizás en este mismo lugar es uno de los lugares que nos pueda permitir, si se conserva, y que es necesario, que nosotros la otra vez nos enteramos con a Beatriz, y ahí nos pusimos mal, es que hubo obras de reasfaltado en el autódromo y que removieron cosas, que en realidad debería haber, cualquier tipo de trabajo que haya ahí, tendría que haber antes un trabajo arqueológico para proteger para el futuro. Y eso con es un esto poco... cierro y agradezco.